Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a ver el día de hoy lo que es el análisis FODA, ¿ya? También el análisis CAME y también un poco sobre el SMARTER, ¿ya? Bien, vamos a ver el siguiente diapositiva que nos va a ayudar para poder guiarnos sobre este tema. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a comenzar con el análisis FODA, ¿ya? El análisis FODA. A ver. Bien, vamos a comenzar por aquí. Ay, se me pasó. Aquí, análisis FODA. Bien, el análisis FODA, también en inglés se le conoce como SWOT, que viene de Strengths, Weakness, Opportunities y Threats. En otras palabras, significa lo que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Bien, es una herramienta que nos va a ayudar a prepararnos para algunas acciones futuras y que pueden ayudarnos en nuestra empresa. Cuando iniciamos un negocio, lo más importante es saber qué hacer con ese negocio, en qué es lo que va a radicar nuestro éxito. Pero también no podemos conquistar un mercado, no podemos lograr hacer un negocio sin antes haber hecho un análisis FODA, ¿ya? Entonces, para poder conocer un poco más lo que es nuestra empresa, necesitamos ese resultado del cruce de las informaciones, de las fortalezas, las debilidades con oportunidades y amenazas, para que así nosotros podamos tomar las mejores decisiones, ¿ya? Bien, el análisis FODA está usada especialmente desde este análisis, como ya les dije. Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿ya? En sí tiene muchas aplicaciones, pero puede ser usado por todos los niveles de una empresa y en diferentes unidades, también analizadas como un producto dentro de un mercado o también una línea de productos que la empresa pues comienza a realizar. Por eso nosotros podemos hacer una división, una unidad estratégica y todo tiene que estar enfocado solamente en los factores claves hacia el éxito de tu negocio. Por eso es importante, como les digo, desde un inicio, hacer este análisis. ¿Mm? Hay que resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales de manera interna. Justamente es ahí donde nosotros analizamos la parte interna, fortalezas y debilidades. Todos, absolutamente todos, vamos a tener debilidades y nuestras fortalezas. De igual manera, en una empresa vamos a ver todas nuestras fortalezas y también qué debilidades tenemos. Entonces, ese análisis nos va a ayudar y mucho en la parte interna, pero también tenemos la parte externa, aquella que nos va a llevar a la competencia, que son justamente las oportunidades y las amenazas, que son claves también en dicho entorno, ¿ya? Bien, entonces, ahí está la parte interna y la parte externa. Esas son las dos partes, ¿ya? Bien, la parte interna tiene que ver con las fortalezas y debilidades del negocio, como ya le hemos mencionado. Entonces, aquí en la parte interna podemos ver estos elementos, como son la logística, las compras, el aprovechamiento del espacio, ¿no? Hay empresas que son grandes, o si tu negocio tiene un buen espacio, pues hay que aprovecharlo, ¿no? La conservación, los sistemas, control de stock, control físico, las operaciones, la descripción técnica, mantenimiento preventivo, costos fijos, etcétera. Todo aquello en sí que nos pueda ayudar a analizar de manera interna en razón a todas esas fortalezas que tenemos. Imagínate que tú tengas tu casa y tienes un espacio grande y justo hay mucha gente que cruza, camina, viene, entonces eso va a ayudar a que tú puedas realizar un negocio y hacer un negocio con un local propio te da mucha ventaja para poder llevarte al éxito. U otras como optan, ¿no? Deciden alquilar, ¿no? Ahora, si tú puedes también alquilar un negocio donde hay mucha gente, aprovecha en sí esa rentabilidad o aprovecha también sobre el talento que tú tienes para hacer negocio en ese local. ¿Eh? Cuando se inició, por ejemplo, Megaplaza, ¿ya? Megaplaza optó precisamente por hacer empresas o negocios ahí dentro donde
dichas empresas podían comercializar todo tipo de productos que la gente necesitara. Por eso hay patio de comidas, ahí están los restaurantes, también tenemos eh, ropa, muebles, etcétera. Usted ya los que conocen, todo lo que hay en un centro comercial, que la mayoría de ustedes ya los conocen, ¿no es cierto? Pues bien, también vamos a ver que cuando se puso Mega Plaza, los que se beneficiaron eran las que están a su alrededor, los negocios ahí alrededor. Las casas comenzaron a elevar sus precios, subieron su precio. ¿Por qué? Se volvió una zona comercial. Algunos comenzaron a alquilar, ¿no es cierto? Y ahí está. Las empresas que aprovecharon en ese momento, pues, y que hasta el día de hoy se mantiene, es porque justamente supieron hacer el negocio. ¿Mm? Vieron la gran oportunidad que se les presentaba e hicieron ese negocio. Por eso, tienes que conocer bien esta parte interna y en qué cosas tú puedes aprovecharla. Las fortalezas son parte de nosotros y parte también de un buen negocio. Así es que aprovéchalas. ¿Mm? Bien, hay que considerar aquí, por ejemplo, dentro de las fortalezas, el análisis de los recursos humanos, el capital, la información, los activos fijos, no tangibles, etcétera. También análisis de actividades como los recursos gerenciales. Imagínate tener un buen gerente, recursos estratégicos. Ahí está el marketing, creatividad, la publicidad, la promoción para atraer a los clientes, ¿no? Es decir, por ahí son los elementos que nosotros podemos considerar y tener éxito. Les cuento una anécdota y hace poco estuve conversando con mi papá. Él es chef y resulta que me contó como anécdota, ¿no? Estaba trabajando en un restaurante y ese restaurante habían iniciado con 100 menús. Y le dijo bueno, la dueña le dijo, sí, te voy a dar tu sueldo. Y mi papá le dijo, pues está bien. ¿Qué comidas son las que preparan acá? Acá yo preparo todo esto. Ah, ya, una gran variedad en pollo, carnes. Ah, ya, perfecto. Y también un poco de comidas como son frutas, ¿no? Es decir, comida saludable y también un poco de comida vegetariana. Ah, perfecto, ¿no? Está bien. Entonces, mi papá trabajando una semana se dio cuenta que venían de 100 a 120 menús. Entonces, mi papá les dijo, bien, he observado que ustedes hacen estas comidas, pero yo voy a agregar estas y van a ver que vamos a subir a 200. Si subo a 200, me van a subir el sueldo. Le dijo, ya la señora estaba contenta. Muy bien, entonces, a la semana siguiente, cierto, ¿no? Comenzó a aumentar. Mi papá puso sus comidas ahí y comenzó a subir de 200 a 220, a 250. Un fin de semana llegaron hasta 300, ¿no? La señora estaba contenta. Oiga, maestro, tenía razón, subió el negocio, ¿no? A la siguiente semana, igual, la misma proporción. La tercera semana, de igual manera. Entonces, la señora, la dueña, estaba contenta. Pero la dueña no trabajaba sola. Ahí está. Cuando hay un pero, siempre hay algo, hay un obstáculo. Esas son las amenazas. Entonces, la señora no trabajaba sola, trabajaba con su esposo. Y el esposo era vegetariano. ¿Ya? ¿Qué pasó? El señor dijo, ¿por qué están vendiendo tanta carne, tanto pollo? Entonces la señora le dijo, pero eso es lo que demanda la gente. Nosotros estamos haciendo lo que le gusta a la gente, al público. Y el señor dijo, no, yo prefiero vender comida vegetariana. ¿Cómo es posible que puedan vender tanta carne, tanto pollo? No, 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 no. Hay que cambiarlo por comida vegetariana. Y la señora, como era su esposo, le dice, pero tenemos rentabilidad acá, la gente está aquí consume y nosotros tenemos que ir acá. Entonces le dice, pues no, pero esto tiene que ser así. Prácticamente no se ponían de acuerdo. Y la señora conocía muy bien su talento también de cocina, había aprovechado lo que mi papá decía. Sin embargo, ¿qué pasó? Al final la señora se rindió y dijo, ya, está bien, haz lo que tú desees por algo, pero es el que manda aquí, ¿no? Yo me voy a trabajar a otro sitio. Y la señora, consciente de sus habilidades, se fue, porque ella conoce sus fortalezas. Entonces, la señora le dice a mi papá, le dice, ¿sabe qué, señor? Muy bien, ahora le va a hacer caso a él. Yo hasta aquí nomás, yo voy a trabajar en otro sitio, ¿no? Él es mi esposo, ya él decide. No sé si se están divorciando por esa actitud, ¿no? Y el dueño le dice, bien, señor, vamos a cambiar esto. Ya no vamos a vender pollo, sino todo comida vegetariana. Ah, bueno, está bien. Sí, sí, sí se prepara comida vegetariana. Entonces mi papá comenzó a hacer sus ensaladas, comenzó a hacer todo comida vegetariana. La gente venía, veía el menú, todo vegetariano. Ah, no pasa nada, se iban. Ah, esto no, no quiero. Más rico está el arroz con pollo de ayer. Ah, no, entonces, nada.
Ya la gente no vendía. ¿Cuántos menús se vendían? 50. A la siguiente semana, 50, 50. Y de ahí el dueño dice, no, no se está vendiendo, algo está pasando, usted no está haciendo bien la comida. Pero no era eso. La gente no quería comida vegetariana, quería su menú normal, lo que siempre comen. La comida vegetariana es una alternativa, nada más. Y eso es lo que uno tiene que trabajar. Por esa razón, tienes que analizar. Aquí que faltó un análisis de actividad. ¿Se dan cuenta? Faltó ese análisis de actividad. ¿Qué recursos yo estoy teniendo y de manera estratégica? Aquí era el cocinero, pues. Y tonto el dueño que por poner vegetariana, es decir, basándose en sus ideales, malogró el negocio. ¿Mm? Y ahí papá también renunció, pasó 2 meses y estaba cerrado ese local, de lo que tenía auge. Por eso, señores, hay que analizar bien las actividades. También hay que analizar los riesgos, en este caso, con la relación a los recursos y las actividades de la empresa, ¿ya? Para esto podemos hacernos ciertas preguntas. ¿Cuáles son aquellas 5 o 7 aspectos donde usted cree que supera a sus principales competidores? Es decir, ¿en qué soy mejor a la diferencia de la competencia? ¿No? Así es. Y también hay que conocer, ¿no? En qué cosas o en qué aspectos también las competencias me superan a mí, ¿no? Entonces, ahí tengo que contrarrestar. Bien, vamos a ver la clasificación básica de las fortalezas. Fortalezas organizacionales, que son comunes. Cuando una determinada fortaleza es poseída por un gran número de empresas competidoras. La paridad competitiva se da cuando un gran número de empresas competidoras están en capacidad de implementar la misma estrategia. En este caso, cuando trabajamos con la misma empresa, puede haber ciertas competencias con otras empresas, pero siempre va a ser ciertas distinciones. Pero tenemos que dominar o conocer nuestras capacidades para así poder contrarrestar, ¿ya? Bien, también vamos a ver las fortalezas distintivas. Cuando una determinada fortaleza va a ser poseída por un reducido número de empresas y las empresas también saben explotar esas fortalezas distintivas. En otras palabras, ¿en qué me distingo? Aquí es donde estudio mi ventaja competitiva. Esa es la ventaja competitiva, ¿ya? ¿Qué es una ventaja competitiva? ¿En qué cosas haces bien? Ejemplo, ¿en qué se diferencia un mono de un pez? El mono sabe trepar árboles de manera muy rápida, ¿no es cierto? ¿Y el pez en qué es bueno? Nadando ahí en el agua, en el río, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si le intercambiamos? Al mono ponlo a nadar y al pez ponlo a trepar árboles. No van a hacer bien su trabajo, porque sus ventajas competitivas están en razón a las habilidades, a las fortalezas que ellos tienen. ¿Eh? Por eso tenemos que ver qué fortalezas distintivas nosotros poseemos. También hay que conocer las fortalezas de imitación de las fortalezas distintivas. Hay capacidades que nosotros podemos copiar, pero ojo, no significa que copiar voy a igualar, sino puedo copiar y mejorar. Y eso me va a convertir en una estrategia única que va a generar una utilidad económica. Eso es lo que hizo Nokia. Nokia es un celular con un buen diseño y que la gente se adapta muy rápido al manejo de ese celular. Entonces, ese Nokia fue primero creado por los japoneses, pero luego los finlandeses dijeron, no señores, ustedes tienen que hacer así el celular para que sea mejor. Ah, ya. Y Finlandia lo patentó la mejora de ese celular. Entonces, a nivel internacional se vende una gran cantidad de celulares Nokia. Entonces, los japoneses lo fabrican, pero le pagan la patente a los finlandeses por la mejora del producto. Y así es como Finlandia vive, con las patentes de varios productos que ellos van mejorando. Imitan y mejoran. ¿Ve? Entonces, lo mismo podemos hacer nosotros. Mi papá, por ejemplo, como ya les dije, no él es chef, él tenía su restaurante y él, ¿qué es lo que hace? Analiza qué comidas hay en los demás restaurantes que son su competencia y después él comienza a preparar mejor esas comidas y también al mismo restaurante va agregando platos que no tiene la competencia. Por eso imita y mejora. ¿Ves? Por eso la ventaja competitiva puede ser temporal, pero sostenible y eso va a ayudarnos a que subsista, ¿ya? Y cesen también los intentos de imitación estratégica. Aquí hay que ver que también, en caso de mi empresa, como yo hago diseños, lo que hago es patentar mi empresa para que no imiten ni copien mis diseños
y así las competencias sepan muy bien a qué empresa les pertenece. Y así no se copien. Difícil que veas un producto que no sea el nuestro o el mío en este caso, con mis socios dentro de un mercado. Bien, vamos a ver la parte externa. Aquí estudiamos lo que son las oportunidades y las amenazas. En este caso, lo que tenemos que enfrentar todo negocio, ¿ya? Todas las oportunidades se tienen que aprovechar y las amenazas se tienen que reducir. O mejor dicho, contrarrestar, porque las amenazas están fuera de nuestro control. Nuestras debilidades sí, esa sí la podemos controlar, pero las amenazas no, es externa. Pero sí nosotros podemos enfrentar, ¿ya? Bien, ejemplo de la parte externa del análisis FODA. Aquí podemos ver la política fiscal, los insumos importados, ¿no? Eso es lo que hemos visto hoy en día en esta pandemia. El peruano ha creado sus propias mascarillas, sus propios pomos, esos pulverizadores pequeños, pulverizadores grandes, protector facial, que si nosotros no lo hubiéramos hecho, tuviéramos que importarlo de China. Los chinos ya lo hubieran creado, ya lo han creado rápidamente y hubieran fabricado millones. Pero como se cerró las fronteras, el mismo peruano tuvo que crear y creer, ¿no? Primero crees y luego lo haces. Y así nos hemos dado cuenta del éxito que han tenido estas empresas. Igual las bandejas para los pies, ¿no? Que nosotros cuando entramos a un centro comercial tenemos que pisar y luego entrar, ¿no? Esas bandejas, ¿no? Los guantes y muchos productos más que nos han ayudado en esta pandemia. Por eso, si no fuera por esta misma pandemia y se cerraron las fronteras, nos habríamos dado cuenta de que, ¿no? Que el peruano tiene que comprar de otro sitio para luego usarlo cuando nosotros mismos lo podemos hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver aquí, la política fiscal, los insumos importados, los competidores externos, las exportaciones, políticas públicas, económicas, de fomento, sociocultural, la información posible, toda la información, la misma tecnología y la globalización. ¿Mm? Bien, ¿qué vamos a considerar aquí? El análisis del entorno, es decir, la estructura de la industria, que pueden ser los proveedores, los canales, la distribución, clientes, mercados, competidores, es decir, todo lo referente a nuestro mercado, ¿no? Después, los grupos de interés, el gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, comunidades, ¿no? Es decir, en razón, ¿ya? A la población. ¿Qué encontramos ahí? Y también vemos el entorno visto en forma más amplia, los aspectos demográficos, políticos, legislativos. Eso también es muy importante. Para poder detectarlos, es fácil preguntándonos cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta el entorno, cuáles son las mejores oportunidades que se tienen, ¿no? Entonces, en conclusión, un análisis FODA se va a ver de esta manera, ¿no? Amenazas, fortalezas, debilidades y las oportunidades, ¿no? ¿Y cómo es una matriz FODA? Ahí es cuando tenemos que cruzar la información, ¿no? Es un ejercicio en las cuales nosotros nos va a ayudar. Y ahí tenemos las oportunidades, las amenazas y las debilidades. Bien, acá tenemos un ejemplo, si ustedes lo pueden visualizar, ¿ya? Y luego comienzan a cruzar la información y el matriz se va a dar. Por eso podemos cruzar la F y la O, es decir, fortalezas con las oportunidades. Cuando juntamos los dos, nosotros vamos a maximizar las estrategias, ¿ya? Si fusionamos las debilidades con las oportunidades, es decir, las estrategias van a ser para minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades, ¿no? Minimax, acuérdense de eso, ¿ya? Entonces, también tenemos la fortaleza y las amenazas. Estrategias para maximizar las fortalezas, minimizar las amenazas, ¿no? Cuanto mejor son nuestras fortalezas, las amenazas van a ser contrarrestadas, ¿no? Después tenemos la debilidad y la amenaza. Aquí, estrategias para minimizar tanto las amenazas como las debilidades, ¿no? Bien, ahí las tenemos, ¿ven? Los factores internos y externos. Por eso tenemos que hacer una lista para poder desarrollarlas y hacer el cruce correspondiente. Eso es lo que nos lleva a la matriz FODA, ¿ya? Ahí tenemos la estrategia DA, por ejemplo, cuando reducimos las operaciones buscando sobreponernos a las debilidades, ¿no? Aquí en la D y la A, es decir, debilidades y amenazas, se requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, sacrificio de las personas.
y así también comprometer a los empleados para poder corregir todo eso. Cuando es una estrategia de debilidades y oportunidades, ¿no? Hay que aprovechar todas las ventajas del mercado, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que hacer tácticas alternativas para obtener una mayor ventaja sobre ello, ¿no? Después también las fortalezas con amenazas. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si hay más amenazas que fortalezas, entonces estamos mal preparados. Pero si tenemos más fortalezas que amenazas, entonces ningún problema, porque al contrario, lo vamos a tomar como reto, ¿ya? Así es que hay que entender nuestras fortalezas para usarlas con mucho cuidado y discreción. Si son fortalezas y oportunidades, pues aprovecharlas al máximo. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Podríamos aprovechar toda la oportunidad y la demanda externa, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como empresa, hay veces que los productos o los insumos bajan, entonces hay que aprovecharlas. Porque llega también un momento en que los insumos que usamos suben demasiado. Y cuando suben, pues va a ser tan difícil de vender, ya que mis productos no son de venderse por cantidades, se venden por momentos, hay altas y por momentos también hay bajas. Entonces, no quiere decir que estamos en una venta equilibrada, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Por eso, aprovechamos los momentos en que los insumos están costando mucho menos, ¿no? Bien, ahí tenemos la plantilla del análisis FODA, ¿ya? Y tenemos que definir qué analizar, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Ahí están las fortalezas, ventajas del presupuesto, capacidades, ventajas competitivas, propuestas únicas de venta, aspectos innovadores, etcétera, ¿no? Ahí tenemos. Ahí están las debilidades, desventajas, las presupuestas, cuáles son las brechas de las capacidades, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos algunas oportunidades que vamos a desarrollar en el mercado, si estamos preparados. También vamos a ver si el mercado es grande para nosotros, etcétera, ¿no? Y ahí están las amenazas, los efectos políticos, legislativos, ambientales, ¿no? La pérdida del personal, entonces son tantas amenazas que podría originarse, ¿no? A veces cuando somos una empresa pequeña, contratamos también un personal con un poco sueldo, ¿no? De ahí los vamos potenciando, pero cuando un personal ya aumenta sus capacidades, ya, obviamente el personal también demanda aumento y si no estamos preparados para aumentar, entonces nuestro personal se va a ir y nuestra empresa también tiene que iniciar de nuevo, de cero, todas las operaciones, ¿no? Bien, entonces, el ejemplo del análisis FODA, ahí tenemos la oportunidad y consecuencia del objeto de análisis FODA, ¿no? Bien. Tema de análisis, creación de una empresa distribuida propia para acceder a sectores al cliente final que no están siendo desarrollados, ¿no? Ahí están las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Bien, vamos a este punto, el análisis Smarter, ¿ya? Cuando queremos hacer un análisis DAFO o FODA, necesitamos determinar una meta. Cuando no hay una meta, no sabemos qué hacer, qué analizar, dónde aplicar el FODA, ¿ya? Entonces, tenemos que ver que el objetivo debe ser de manera muy inteligente, es decir, SMART. El SMART que viene de la inteligencia. Pero el SMART también desglosado viene a ser de specific, measurable, archivable y realistic y timely. Entonces, ¿qué quiere decir? Debe ser específico, medible, alcanzable, realista y limitado en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí está el SMART. Cuando sea específico, pregúntate, ¿qué quiero conseguir? Si es medible, ¿cómo sabré que alcanza el objetivo? Se puede medir. Las estadísticas aquí nos va a indicar. Después, cuando es alcanzable, está en mi mano poder conseguirlo, ¿ya? También hay que ver la parte realista, que se puede lograr el objetivo con el tiempo y los recursos que se tienen. Y otros limitan el tiempo cuando quieres conseguirlo, ¿no? Así es, ¿cuándo? ¿Cuándo quiero conseguirlo? Ese es el tiempo. Bien. Sin embargo, Michael Haidt decía que si tú quieres ser más inteligente que las competencias, porque nosotros tenemos que trazarnos objetivos y metas, y quiero yo luchar contra esas competencias,
tengo que manejar bien mi nivel competitivo, hay que añadir otras dos características, el exciting y el relevant. ¿Qué quiere decir? Que sea excitante, ¿ya? En otras palabras, tengo que motivar. Es un objetivo que me motive a querer conseguirlo, o sea, ¿qué me impulsa a realizarlo? ¿Qué me motiva a hacerlo? ¿Se dan cuenta? Así es. Y el otro es la relevante, un objetivo que aporte valor a mí y a los demás, que sea relevante, que sea atraíble a todos nosotros, ¿no? Entonces, eso es el objetivo que me aporte valor a los demás, ¿ya? Bien, de ahí vemos el análisis CAME, ¿ya? Después de haber hecho el DAFO, el FODA, por medio del SMARTER, necesitamos hacer el CAME. Bien, ¿cómo es este CAME? CAME viene de corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades, ¿eh? Es lo mismo que el FODA, pero que nos lleva a la parte de la acción. ¿Qué actitud tomar en razón al FODA? Por eso necesitamos primero hacer el análisis FODA para luego hacer el análisis CAME, ¿ya? Ahí les recomiendo, ¿no? Hacer un brainstorming, que significa lluvia de ideas para generar las opciones que luego va a seleccionarse. Así definiremos mejor las estrategias y seguir respondiendo a las siguientes preguntas, ¿no? Bien, la matriz CAME. ¿Cómo podemos realizar esto? Primero, corregir las estrategias a seguir las siguientes preguntas. Corrige debilidades. ¿Qué acciones podemos hacer para que desaparezcan esas debilidades que hemos detectado? ¿Cómo podemos minimizar el efecto de estas debilidades, ¿no? Otro, afrontar las amenazas, ¿ya? Hay que ser el brave here, afrontar las amenazas. ¿Qué es el brave here? Hay que ser valientes, hay que tener un corazón valiente para afrontar las amenazas. ¿Qué acciones podemos realizar para evitar una determinada amenaza se convierta en una debilidad? ¿Ve? Ya estamos ahí analizando el FODA, pero desde el punto CAME. ¿Ve? ¿Cómo podemos minimizar el impacto de esa amenaza? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo para que la amenaza no nos afecte, ¿no? Bien, mantener las fortalezas. ¿Qué acciones debemos realizar para seguir manteniendo los puntos fuertes? ¿Cómo podemos hacer para conseguir contando con estas ventajas competitivas? También explotamos las oportunidades. ¿Qué acciones podemos realizar para convertir esas oportunidades en fortalezas? ¿Y qué acciones debemos llevar a cabo para aprovechar dichas oportunidades, ¿eh? Todo esto engloba al análisis CAME, ¿no? Y así igual que el FODA, nosotros tenemos que realizar esta matriz donde nosotros corregimos las debilidades, afrontamos las amenazas, mantenemos las fortalezas y explotamos las oportunidades. Y es ahí donde nuestras estrategias van a estar presentes, tanto para los factores negativos, es decir, contrarrestar este punto y aprovechar todos los factores positivos que se nos puedan presentar aquí. Por eso ahí tenemos el FODA cruzado más el CAME y que nos va a dar igual las estrategias. Por eso, cuando usamos el FODA cruzado con el CAME, podemos tener estrategias defensivas, fortalezas con amenazas, ¿no? Aquí vamos a preguntarnos cómo usamos esta fortaleza para minimizar o neutralizar las amenazas. Es lo mismo que el FODA, pero aquí ya vamos a encontrar las soluciones debido al análisis del CAME. Estrategias ofensivas, fortalezas y oportunidades. ¿Cómo usaremos nuestras fortalezas para explotar esas oportunidades? En mi caso, cuando hago en mi empresa, pues mi gran fortaleza son los diseños, ¿no? Innovadores, nuevos, que cause sensación a la persona que lo usa. Entonces, exploto esos diseños y aprovechando esas oportunidades de negocio, ¿no? El otro, estrategia de reorientación. Tengo la oportunidad, pero tengo debilidades, ¿ya? Entonces, ¿cómo debemos corregir nuestras debilidades para aprovechar estas oportunidades, ¿no? Bien. Así es que necesito reorientar. ¿Por qué? Ahí viene la corrección y la superación de esas debilidades. Y también tenemos las estrategias de supervivencia. Tengo debilidades y tengo amenazas, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar esas debilidades para minimizar el efecto de esta amenaza? ¿Por qué? Eso es solamente para supervivir, ¿no? No nos permite vivir, pero sí supervivir, ¿eh? Bien.
Cuando nosotros realizamos ya el análisis cruzado con el CAME y el FODA, vamos a tener estas estrategias. Estrategias ofensivas, las defensivas, la de reorientación y la supervivencia. Ahí está la suma del FODA con el CAME, ¿no? Bien, espero que les haya gustado este resumen y bueno, también espero que puedan ver el video que aquí voy a postear a mi YouTube a través de mi canal de Cristian Gambini. Bien, si les gustó, espero sus comentarios y bueno, de igual manera vamos a estar ya subiendo más videos para que ustedes puedan disfrutar más de estos conocimientos de manera bastante didáctica y explicada. Bien, un gusto, muchas gracias, me despido, será hasta una próxima ocasión.